Ahí está, el tigre, para don José. Opa. Muchachita, violinos claros, sabes que te amo un día más. El cumpleañero de hoy, don José Blandón Castillo. Así que yo creo que de parte de todo el personal de Next, uno de los pilares de nuestra programación y sin lugar a dudas uno de los comentaristas más importantes de Panamá, hoy celebrando un año más. Esperamos que sean muchos que nos acompañe, sobre todo aquí y para bien del país. Don José, bienvenido. Gracias, Fernando, y gracias a todos los compañeros. Oiga, qué manera de comenzar la semana y qué manera de celebrar un cumpleaños. Y fíjese, le voy a dar un recuerdo de la doctora Reina Torres de Araúz, que nació también un día como hoy. Tono, sí. La doctora Reina Torres de Araúz pertenece a esa generación que nos formamos en el amor a la patria. Ellas, con sus estudios, con su intransigencia frente a lo nacional, ¿no? Constituyó quizás uno de los pilares desde el ángulo de la antropología, desde el ángulo de conocernos como nación, fundamentales para acrecentar nuestro bagaje intelectual en la defensa de la patria. De manera que pocos son las palabras que podemos emitir para hacerle homenaje a ella, igual que a los panameños como Sara Sotillo, Gabriel Lewis Galindo, Edwin Fábrega, Rómulo Escobar, Ascanio Villalá, Gerardo González, en fin, todos aquellos hombres y mujeres que formaron la conciencia de esta patria nuestra. De manera que aprovecho que hoy es 30 de octubre para rendirle mi tributo a una mujer extraordinaria. Yo recuerdo de ella cuando estábamos rellenando Bayano, su preocupación, Fernando y estimados televidentes, por el rescate de los cementerios indígenas, porque llorando nos decía, una parte de nuestra historia la estamos enterrando en agua. Entonces yo le decía, pero eso es parte de nuestro patrimonio también. De manera que para mí fue un orgullo conocerla y fue parte, y seguirá siendo parte de nuestra historia. Quisiera ir rápidamente ya al plano internacional porque después de todos los debates que he visto este fin de semana con respecto a la situación nacional, quiero volver al tema de la justicia. España, mi querido amigo, ayer... Antes, en este momento, están presentando las querellas por sedición y rebelión a todo el gobierno catalán, así que Fiscalía pedirá 30 años de cárcel para cada uno. Bien. España es un proceso en crisis, donde la crisis actual no la mida por lo que está ocurriendo, mídalo por la incapacidad de la dirección política de España de no entender que había madurado en las regiones estas como Cataluña la necesidad de reformas al Estatuto de Autonomía. Y hoy España se encuentra ante decisiones que tomó la España metropolitana. Y fíjate qué coincidencia, ayer pasaron dos actos importantes. Los catalanes que sí creen en Cataluña también, pero que creen en la unidad del Reino de España, se manifestaron en forma masiva, democrática y masivamente por Cataluña. Pero también ayer el Real Madrid pierde en Cataluña. Un equipazo, pierde con un equipo emergente, un equipo nuevo. El Girona, ¿no se llama? El Girona, sí. 2-1. Y entonces las redes sociales catalanas estaban diciendo, Madrid desconoce la derrota del Real Madrid. Pero mientras sea así, no hay problema. El problema es que esto va a generar una confrontación. El vicepresidente del gobierno de Cataluña, que ha sido cesado en funciones, dice que no van a aceptar la decisión. Entonces es una cosa bien complicada, cómo desmantelar. Y entonces yo diría que un acto un poco provocador, el gobierno del señor Rajoy nombra como la encargada del gobierno de Cataluña a la vicepresidenta, ¿no? Una mujer del Opus Dei. No, además de una castellana. Sí, y es una línea dura, es como decirte, ahora yo te voy a poner el antípoda del señor Puigdemont. Sí. Puigdemont. Entonces, yo no entiendo la racionalidad de hacer las cosas, porque aquí la forma era importante.
Los vietnamitas decían, en las negociaciones y en la diplomacia, guantes de seda, pero con manos de hierro. Bueno, este es guantes de acero y manos de púa. No hay forma de entenderse. ¿Cómo se le ocurre poner a un Opus Dei a resolver una crisis en la que ya hay suficiente bilis derramada para entendimientos? Entonces, todas estas cosas están pasando en una España fallida por la estructura política. Guárdelo en la mente, porque nosotros caminamos en Panamá hacia allá, hacia esa estructura fallida, cuando queremos impulsar la justicia, violando los principales principios de la democracia. La democracia solo se fortalece, lo hemos dicho aquí con mucha claridad, con más democracia. No se fortalece con medidas de fuerza, se fortalece con democracia. Si usted no cree en la democracia, no estoy hablando de separación de poderes, no estoy hablando de justicia. Eso le voy a hablar ahora. Mientras eso ocurre en esa España, en los Estados Unidos, hoy el fiscal debe anunciar, el fiscal especial debe anunciar el primer persona llamado a una indictment. Vamos a ver si lo hacen abierto o sellado, porque en los Estados Unidos el indictment es un llamamiento a juicio que se hace a través que los fiscales le someten a un grupo de ciudadanos del pueblo que aceptan o no aceptan las imputaciones del fiscal. Fíjense cómo funciona eso allá. El fiscal tiene que sustentar ante una asamblea del pueblo que hay un ciudadano o ciudadana que ha cometido un delito y le explica. Entonces es ese gran jurado el que decide que hay un indictment. Eso no quiere decir que usted es acusado de nada, que usted es objeto de una investigación federal o local. Bueno, hoy se debe conocer el primero de esos vinculados a esa trama que se llama la vinculación Trump-Rusia. Y tiene nervioso a todo el mundo en los Estados Unidos, aparte de la cantidad de cosas que están pasando en los Estados Unidos, que es una pesadilla orwelliana, para decirlo de alguna forma. Ya hay tantas cosas que decir que ya mejor no las decimos porque perderemos toda la mañana en esto. De manera, toda la atención puesta nuevamente en los Estados Unidos, no porque la potencia norteamericana tenga un rol importante que jugar en la estabilidad de ningún país, sino porque está inmerso en una profunda crisis. Y la última encuesta de la NBC pone al presidente Trump igualito que la CNN, 39-59, 39 de positivo y 59 de negativo para un índice de gestión de la encuesta de ayer de menos 20. Y él dice que las cosas están bien. Bueno, es óptica, ¿no? La MUD, Venezuela. Ahora están decidiendo si van o no a elecciones y nada más le queda hoy, porque si no postulan hoy se fregaron. Entonces, como ha quedado descuartizada la MUD después de lo que pasó en las elecciones de gobernadores, este es un proceso que es normal que pase en grupos de oposición cuando ha sido muy prolongada la lucha y no han sido capaces de crear una estructura o una estrategia que pudiera ser la alternativa del poder. Yo creo que Maduro le ganó la batalla en esta coyuntura. No es que le ha ganado la guerra. Venezuela necesita de un proceso de democratización. No se engañen en eso. Pero hay que crear las condiciones objetivas. ¿Cuáles son las condiciones objetivas? Liderazgo, propuesta, porque las condiciones objetivas de un cambio están dadas ya en la situación venezolana. Lo que falta es la comprensión política de entender que el chavismo y el madurismo necesitan una transición y no ese radicalismo verbal que muchos allá y ahora aquí muchos panameños y panameñas quieren utilizar ahora contra la corte panameña, porque no satisface los intereses personales. Por eso hay que hacer, siempre que usted ve los problemas internacionales, trata de explicarse cómo eso explica un poco lo que ocurre en nuestro país. Mientras eso ocurre, una vieja leona de la política, con gran capacidad, la señora Merkel, que ganó las elecciones, pero que no ganó con mayoría, perdió puntos, muchos puntos, intenta formar gobierno. Intenta formar un gobierno ahora teniendo al Partido Socialista, a la oposición y una nueva fuerza neofascista en el Parlamento, en el Bundestag. Pero ella va a formar gobierno y con su experiencia y liderazgo, Alemania seguirá brillando. Yo tengo la locomotora europea. Y será la locomotora de Europa, sin duda alguna. Esto en el mundo internacional, vamos a un cambio, regresamos
porque le quisiera hablar un poco en detalle de lo que pasó en 2 eventos políticos para detenerme con más precisión en la coyuntura política judicial. Así es. Así es, porque comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Gracias, Lupe. Y gracias a Lupe y a Memo, y a por, Raquel, a todo el mundo. por todas las felicitaciones. Una noticia buena para ir entonces a lo central. Las calificaciones del Banco Nacional. Recuerda que el Banco Nacional de Panamá funciona como si fuera un banco central. Y su salud financiera es importante para todo el sistema bancario. Y la prestigiosa casa de valores de riesgo Fitch Rating emitió ya la calificación sobre el Banco Nacional, y fíjense los números. Para el coeficiente, para la calificación de viabilidad, BR, pasa la calificación del Banco Nacional de BB negativo a BB estable. Eso ya es un aumento. La calificación internacional, la IDR, de BB estable, se mantiene bien. Y la calificación de largo plazo en AA positivo PAN, estable. Quiere decir que el Banco Nacional, nuestra institución insigne del sistema bancario nacional, que funge casi como un banco central, se encuentra en situación financiera súper buena. Eso es una buena noticia. De manera que hay que destacarlo, porque cuando yo les hablo del problema nacional y los problemas que crea este problema de la politización de la justicia, es sobre esas cosas que están positivas las que estamos afectando. No nos engañemos en eso. Cuando se actúa al margen de la ley y se altera la seguridad jurídica del país, estamos afectando la economía. Y si la justicia es aplicar el bien común, toda afectación sobre la estructura económica que afecte el bien común no favorece a la justicia. Así que hay que actuar con calma. 2 eventos políticos se dieron este fin de semana. Uno, la constitución del FAT ya como partido formal. Fue electo presidente el doctor Sebamanos como presidente, como vicepresidenta Maribel Cordón, y como secretario general de ese colectivo, Genaro López. Como secretario de organización quedó Gilberto Díaz, y como secretario de finanzas el joven economista Richard Morales. Es un partido de izquierda. Tendrá que definir cuál será su lenguaje y su mensaje para este país. Me parece que lo que vimos ayer no lo encaja dentro de la sociedad panameña, ni sobre todo en el acontecer mundial. Yo creo que el FAT tendrá que estudiar realmente que ellos están en una sociedad como la nuestra. Esto no es Cuba, esto no es Nicaragua, esto es Panamá. De manera que les aconsejo, es una fuerza importante, fundamental, que tengamos fuerzas sociales de izquierda que permitan impulsar el debate y aspirar al poder. Yo respeto eso, simplemente le doy mi consejo de comunicación. Es más, los signos y los símbolos son más poderosos que incluso el propio mensaje. También ayer se celebró el Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático, en la que se tomaron algunas decisiones, entre ellas la más importante, todos los puestos de primaria. Aprobó también el Congreso para el 11 de marzo del año 18, en la que se van a aprobar los nuevos estatutos, y se aprobó también que todos los puestos irán a primarias. Hay un debate acerca de si en estos partidos las primarias generales favorecen o dividen. Y yo creo que la historia ha sido más que dividen a los partidos que permiten, porque el sistema no se puede reformar si la Constitución nos tiene atrapados en un sistema circuital que ha favorecido el caciquismo local. De manera que el PRD terminó su congreso, un planteamiento político. A mí me parece que el PRD se quedó corto en orientar al país, no en las cosas coyunturales, sino hacia dónde el PRD nos llevaría. Porque lo que está ya lo sabemos, con cada cual de nosotros tiene una apreciación. Lo que no sabemos es el PRD hacia dónde nos querría llevar. Eso es lo que queremos saber. Ese es el mensaje. La política no es contra lo que está pasando, la política es con respecto a lo que viene. Y no vi en el mensaje el futuro.
Lo revisaré nuevamente. También quiero hablarle antes de entrar al tema central sobre la polémica proyecto de ley 573, que es el que intenta reformar la ley 6 que regula el sector eléctrico. Le voy a dar unos datos nada más. Esta ley pretende incrementar a 40% el límite en la que las empresas pueden tener de generación de las plantas disponibles. Sin embargo, aunque usted ve que Panamá tiene 2.700 megawatts y utiliza más o menos 1.500, 1.600, parte de esos 1.000 son máquinas de muy poca eficiencia. Entonces, claro, cuando se va a hacer un despacho de carga, se hace sobre la máquina de mayor eficiencia. Con este 40%, por ejemplo, AES Panamá, que está instalando 700, 400, 300 megawatts más y que tendría 700, estaría por debajo de 400 de la nominal, pero podría estar entre el 50 y el 60% de la efectiva. Claro. Entonces tendríamos una empresa casi prácticamente dirigiendo el mercado de generación. Entonces por eso se puso al principio 25% para no darle ninguna de carácter de monopolio. Y marchamos en esta ley, en este camino. Nada más le pongo este ejemplo. No se dejen llevar por la potencia nominal, la real. Y que además, recuerde, los despachos eléctricos se hacen sobre las máquinas de mayor eficiencia. Así comienzan despachos. Se mete la máquina de menor costo. No importa lo que sea, pero van las primeras. Entonces lo que aquí usted va a tener es que con ese 40% de la nominal, usted podría tener 56 a 60% del real. Y eso es una posición hegemónica. Y al final, usted podría determinar el precio. Porque usted puede controlar. Es una posición monopsónica que se llama la economía. Como se ganó AES, con la propuesta de AES que le dieron la concesión térmica de gas, fueron precios muy por debajo de la realidad. Y no creo que ellos puedan soportar eso. Es una opinión financiera mía. ¿Ok? Pero además de eso, este proyecto de ley pretende crear un sistema de comercialización en la que los grandes clientes, y saben ustedes quiénes son los grandes clientes, podrían contratar directamente con esta comercializadora, quitarle a las distribuidoras una fuerte importante del filete de la facturación, y usted cree que quién va a pagar entonces esa reducción que van a tener los grandes clientes. ¿Quién te cree que lo va a pagar? Los residenciales. ¿Y sabe quiénes son los residenciales? Usted y yo. ¿Cuánto sería? No le puedo dar ningún número. Pero entonces esas son las cosas que nos tienen que explicar. Por eso les sugiero nuevamente a la Asamblea Nacional que mejor sometamos esto a una discusión de verdad. De verdad. ¿Okay? Y no tiene ningún apuro que hoy 30 y 31 eso ni le den primer debate. Mi sugerencia es esa. Bien, vamos a lo central. Yo quisiera hablar sobre el problema de la justicia, pero quisiera volver a reiterarle algunas cosas. De principio, para todos, e incluso para aquellos que hoy se dicen civilistas y que llaman a una concentración en la mansión Danté. Yo la mansión Danté no existe hace rato. Para que tú veas que la gente que vive más en el tiempo que en el espacio. Era donde yo compraba la ropa. Esa es una área que a mí me gustaba comprar porque había una atención exquisita. Pero bueno, ya la mansión, eso ya no existe. ¿No? ¿Sí? E incluso en algunas manifestaciones vi a los llamados de la sociedad civil hablando de una gran concentración en Chiriquí, que no era concentración de nada de la corrupción, era para otra cosa. No, la seguridad. Sí, y de pago de la cuestión del seguro social. Y acá en la Corte Suprema de Justicia no había tanta gente, no había, porque no tienen capacidad de movilización. Es una realidad política. Pero además le hace un Photoshop. Y ustedes vean la foto, fotos que no sean sombras, gente sin piernas. Gente sin piernas. Basta en una protesta 2 o 3 para que la tenga valor. Pero yo quisiera antes de ir a eso, leerles a ustedes lo que usted tiene que saber. Y después de eso usted haga sus propios análisis. Yo tengo aquí conmigo el Código Procesal Penal, el Código Penal y los principios que se aplican al Código Procesal Penal aplican para todos los procesos judiciales en Panamá hoy. Entonces quisiera leerle estos principios para que usted lo tenga en la cabeza. Separación de funciones.
Las funciones de investigación, dice el código, están separadas de la función jurisdiccional. ¿Entendemos claro? Corresponderá exclusivamente al Ministerio Público la dirección de la investigación. El juez no puede realizar actos que impliquen investigación o el ejercicio de la acción penal, ni el Ministerio Público puede realizar actos jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio Público investiga, pero la decisión judicial es del juez. Simple. Ante dos posibles escenarios jurídicos o legales, la decisión del juez, basada en cualquiera de las dos posiciones jurídicas, es la que va a prevalecer. Y no puede interferir el Ministerio Público en la decisión del juez, igual que el juez no puede entrar a investigar. Simple. Es un principio jurídico. Básico. Básico. 2. Toda persona tiene, el artículo 11, toda persona tiene derecho a que se le respete su libertad de circulación y de seguridad personal. Y hay un artículo 2 de garantías y principios que debe usted recordar siempre. Nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo. Fíjese el orden que da a las normas de la Constitución Política, de los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá y de este código. Fíjense que el código aparece de último. ¿Por qué aparece de último? Porque esa es la jerarquía que establece estos principios. Entonces, si hay un tratado internacional que protege los derechos humanos y de la cual Panamá es signatario, como por ejemplo el Tratado de Derechos Humanos de la OEA, Panamá es signatario, ahí usted, cuando es sometido a un proceso judicial, usted tiene una serie de derechos garantizados que deben ser respetados. ¿Cuáles derechos, entre otros? Por ejemplo, validez de la prueba, artículo 17 de los principios, señores fiscales. Solo tienen valor las pruebas obtenidas por medios lícitos y practicadas ante los organismos jurisdiccionales. Y me detengo ahí, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, si una persona está detenida, aún en un caso de alto perfil o de bajo perfil o homicidio, y un agente de inteligencia o del Consejo de Seguridad o de la prisión saca a una persona de la cárcel y la pasea por la ciudad amenazando para que se declare culpable e implique a otro, ese hecho es ilegal. Y es un delito también. Y es un delito. Eso es lo que quiere decir eso. Y además, ante diferentes posiciones jurídicas, el que prevalece la decisión jurisdiccional es del juez. Entonces ahora leí a la diputada Ana Matilde Gómez, que además fue fiscal, decir algo que a mí me aterroriza, que gente que supuestamente debe tener un nivel de entendimiento de estas cosas mucho mayor que yo, porque son especialistas en esta materia, emitan criterios como ese, de que bueno, es que la cárcel es que la usamos para ablandar. No, no, no. Porque el criterio utilizado de detención para investigar se ha abusado tanto en este país que tienen nuestras cárceles llenas de gente presa. Porque cuando uno le habla al Ministerio Público de esto, le echan la culpa al órgano judicial. Pero es que los jueces no dan detenciones preventivas. Las detenciones preventivas las dan los fiscales. Y en términos generales, estimados televidentes, los jueces se han venido comportando como fiscales. Es al revés. Ahora, cuando se ha entrado a un debate ya ahora mucho más importante, fíjense lo que yo valoro de esta coyuntura. Como intelectual, como teórico y como panameño, a mí me gusta este debate porque pone en discusión algo que nosotros no queríamos discutir, que es lo siguiente. Cuando alguien está en el poder y tiene aliados, los aliados de ese gobierno creen que todo lo que hace el gobierno está bien, aunque viole la ley. Entonces, si nosotros no creemos en la democracia, y si violentamos los principios democráticos de nuestros adversarios, entonces estamos produciendo algo que no es justicia, que es linchamiento jurídico. Y los linchamientos jurídicos que violentan los procesos judiciales traen como consecuencia
su antípoda, que es la revancha, la venganza. Y le quiero advertir a aquellos funcionarios que son los que ejecutan la justicia y aquellos que intentan influir en ella desde otros órganos del Estado, que todas sus acciones ilegales son conocidas, porque entre dos panameños no hay secreto. Y la venganza, como respuesta a la violación de los derechos humanos y del equilibrio de poderes, tiene dos características. Una, la característica de la violencia, de quien decide tomarse la justicia por sus manos, y eso es peligroso, porque pueden incurrir en tratar de resolverlo por una vía violenta, o la venganza, que viene después de que, tú me hiciste eso a mí, cuando yo llegue al poder te voy a aplicar lo mismo. Entonces, lo que someten es a la nación a una confrontación permanente, ¿no así? De que hoy la verdad es tuya porque eres el gobierno y mañana será mía cuando yo sea el gobierno. Entonces, nosotros tenemos que detener esto aquí. Aquí, hoy. Y fíjense las mentiras que se han dicho. Uno, que la decisión de la juez Batista paralizó el proceso judicial en el caso de Odebrecht. Eso es totalmente falso. Eso no es cierto. Lo que sabía la fiscal de antemano, no importa. Es más, la ampliación indefinida del caso se dio en base a la ley 123, 121, no recuerdo exactamente cuáles eran las dos. Y le advirtió la juez a la fiscal que si había detención, el plazo se reducía a 2 meses. Eso lo sabían. Pero eso no mata el proceso. De hecho, vamos a tener una audiencia de homologación el 9 de noviembre. Pero aquí está ocurriendo cosas que hay gente detenida, mis queridos televidentes, y sus abogados defensores no tienen acceso al expediente. ¿Qué clase de derecho es este? Entonces usted ve a los impolutos, ¿no?, así rasgándose las vestiduras de una lucha contra la corrupción. No se puede convertir la corrupción violando la ley, porque es un delito. Entonces vamos a convertir, es como si yo dijera, vamos a convertir la ola de asesinato matando a todo mundo, pues. No, esto no es una sociedad de salvajes. Del viejo oeste. No, y ni vamos a hacer ahora que el Ejecutivo. Entonces, cuando yo planteé que esta confrontación entre la Procuradora y el señor Presidente de la Corte debía resolverse, era del carácter que depusieran sus actitudes, no para que conciliaran posiciones al margen de la ley, no. Sería un grave error, diputada Ana Matilde Gómez, y no sé a qué hacían 5 diputados visitando la Procuradora General de la Nación. No sé cuál es el mensaje. O es que cuando un fiscal va a hacer una investigación, va a reunirse entonces con los agremiados de quien esté siendo objeto de la investigación. ¿Qué hacían? La primera que debió oponerse a eso fue la señora ex procuradora, porque ella pertenece a un órgano del Estado. Ella no es Ana Matilde Gómez la abogada, sí. Ella es Ana Matilde Gómez la diputada nacional. Entonces, ¿qué hacía? A ver, estamos cometiendo errores tan infantiles y después nos ponemos bravos. Nos ponemos bravos porque decimos que quienes defienden la institucionalidad están pagados por Martinelli. A ver. Entonces, Martinelli es la quinta esencia de la democracia, porque sí, aquí nosotros lo que estamos defendiendo es la institucionalidad. Y cuando nadie salía a defender a la señora Procuradora, nosotros desde aquí explicamos que ella estaba haciendo las investigaciones, pero también desde aquí hemos explicado cuando se equivoca. Y en este caso en particular, se dijeron cosas, y quiero que lo tengan claro ustedes. La violación de los procesos judiciales, de los términos jurídicos, de los términos en tiempo, de la preparación inexacta y llena de errores a propósito de auditorías de la Contraloría General de la República, son elementos que pueden ser objeto de investigaciones penales y van a ser. No se engañen. Así como yo le advertí en el pasado al Consejo de Seguridad y en el presente al Consejo de Seguridad, saquen las manos de la justicia, porque van a ser objeto de investigaciones ustedes. Ninguna autoridad, ni ningún miembro del Consejo de Seguridad, ni ningún miembro de la Policía Nacional
tiene autoridad para sacar un detenido a pasearlo por las noches para amedrentarlo. Ninguno tiene autoridad. Igual, usted no puede permitir que nadie entre a su casa si no tiene una orden. Aquí vino a esta televisora sin tener una orden de allanamiento aquí. Entró aquí a llevarse a Fernando. Y yo le advertí. Y ante la advertencia debieron suspenderla, pero no lo hicieron. Esas violaciones son, usted vio a la sociedad civil, entre comillas, protestando por eso. Usted ha visto a la sociedad civil protestando por las violaciones de los principios que le han hecho a la gente de la administración pasada. Ah, no, porque como es con la gente de Martinelli, no importa que violen la ley. No, así no funciona la democracia. La democracia no está hecha para los buenos y para los malos no. La ley está hecha para la sociedad en su conjunto, sean buenos o sean malos. Y quien determina lo bueno o lo malo no es la autoridad, es la ley. Y la ley es la representación de la ética y la moral de esa sociedad. Y por eso tenemos que respetarla. No hay una ética que yo invento porque la ley no me gusta. No. Una sociedad está representada, si es democrática, en sus leyes, en su constitución y en jerárquicamente en los tratados internacionales que ha firmado. Entonces todos estos principios tienen que respetarse. Y nosotros seguimos todavía en calle arriba y calle abajo en esto. ¿No sé? Manifestaciones que no tienen apoyo popular ni va a tener. Ni tendrán. ¿No sé? Pero que intentan es presionar a la opinión pública para que mantenga posiciones contrarias a la ley. Y yo les recomiendo a todos aquellos que están aupando la teoría del caos, ¿no? Que se miren en Venezuela. Y ya los veremos a ellos allá en Miami, diciendo, oye, tenía razón este Brandon, ¿ves? Porque tienen que respetar la ley. Es más valentía, más democracia tiene usted, más principio tiene usted. Ayer creo que una joven Planel escribía un tuit, decía de que disfracémonos de bruja para ver no sé qué, para hacer manifestaciones. Y le digo, no, la democracia no se hace con disfraces. La democracia se hace con principios y se hace respetando los derechos humanos de todos, aunque sean tus adversarios. Más demócrata eres tú si respetas los adversarios de los derechos de tus enemigos o tus adversarios, que los festines que ustedes se pasan haciendo, ¿no así? Como si fuera una orgía. No, la justicia es un tema muy serio, pero yo lo veo a ustedes muy preocupados por un grupo de exfuncionarios, salvo Magali Castillo, que sí la he visto preocupada por la justicia popular de los barrios. A ninguno de estos jóvenes, o jóvenes, ¿no? Ni siquiera tan jóvenes, ni siquiera a Ana Matilde la he visto preocupada. Yo le diría a la abogada Ana Matilde que se vaya a la cárcel. Es menos flagrante violación a la ley, o no hay ninguna violación a la ley, si los diputados se van a las cárceles a mirar la situación de las cárceles y de cuántas personas detenidas se dieron en el periodo en que usted ejerció como fiscal general de la nación, como procuradora, porque los fiscales nuestros tienen el muy cuestionable triunfo de ser el país que más detenciones preventivas hace. Y por eso nuestras cárceles tienen más del 60% de detenidos, sin que hayan terminado los procesos judiciales, porque detienen a una velocidad más alta que los jueces pueden procesar y además no tienen necesidad de recurrir a la detención preventiva. Lo que pasa es que aquí la detención preventiva se ha utilizado como un elemento de condena previa y eso es el abuso. Y además, el Ministerio Público como institución no ha planteado las reformas necesarias para mejorar el sistema. ¿Cómo queremos corregir la corrupción si no tenemos normas nuevas para adecuarlas, si no queremos vivir con las normas viejas para tener escapes? Entonces yo le quiero plantear algo. Sí, yo creo que tenemos que terminar y ojalá el 9 de octubre lleguemos a la homologación y conozcamos el caso de Odebrecht. Pero eso no va a resolver el problema de la corrupción.
Nosotros necesitamos enseriarnos. Y así como nosotros hemos logrado construir exitosamente parte importante de nuestro desarrollo económico, cómo nosotros podemos desarrollar en transición, porque se requiere una reforma constitucional, ¿no así? En transición, un esquema que nos permita pasar los próximos 19 meses que quedan de transición del gobierno de Varela al próximo quien sea que se la gane. Porque si no lo hacemos, vamos a entrar en una confrontación social tan grave, cuyas consecuencias ni ustedes ni nosotros podemos prever, pero sí, le puedo asegurar que la nación saldrá victoriosa. No creo que ustedes. La única forma en que ustedes pueden salir victoriosos es si vuelven al camino de la ley. Y solo pueden encarrilar todos estos procesos los jueces. Fíjense que usted que los jueces le están salvando el pellejo. Porque un fiscal se puede equivocar. Pero si un juez corrige la equivocación, entramos en la legalidad. Pero si cuando un juez corrige, salta la jauría de... Porque nada más son, usted te fija, puedes contarlo, le sobran 10 dedos a la mano para darse cuenta que son los voceros más, porque son los mismos siempre. Sí. ¿No sé? Los jueces le están haciendo un favor a lo que ustedes creen que es una derrota. Los jueces lo que están garantizando, o deberían garantizar más, es la estabilidad de la democracia panameña. Recuérdelo y termino con esto. La justicia, como elemento de cohesión de una sociedad, solo funciona si actúa pensando en el bien común. Pero si la justicia funciona solo para una parte de los que están en el poder, eso no es justicia, eso es linchamiento. Y sus consecuencias es la insubordinación política y el caos. Ustedes escojan el camino, o escogen el camino de la democracia. Si usted quiere ser demócrata, sea demócrata de verdad, 100%, no parcial, ¿eh? Porque la parcialidad, o usted está embarazada o no está embarazada. Usted no puede estar ligeramente embarazada. Oye, noticia de última hora, Paul Manafort, antiguo jefe de campaña de Donald Trump, se entrega a las autoridades federales en horas de hoy. Esa es una noticia muy preocupante. Trama rusa. Para el señor presidente de los Estados Unidos. Y para la estabilidad del mundo.